Le agradecemos a Carlos Rivera por estar con nosotros, abogado del Instituto de Defensa Legal. Nos acompaña el día de hoy. Gracias, Carlos, por acompañarnos. ¿Qué sensación, qué opinión tienes con respecto al punto que hemos llegado en los hechos que han llevado al país a tener 7 muertos ayer en Ayacucho y a una cifra de 21 en total, cifra que debo confirmar, que tiene que confirmarse totalmente, de los últimos acontecimientos vividos en el país, la situación que estamos pasando en este momento desde tu mirada de abogado? Además, también quiero mencionar de San Marquino, que hemos vivido esta época también, en la cual se dio una lucha también fuerte, ¿no? En la época de convulsión que hubo en nuestro país, donde estuvo el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, y también, por supuesto, las violaciones de derechos humanos de las Fuerzas Armadas. Y de tu experiencia en el tema de defensa de derechos humanos. Es complicado lo que te pido porque es algo amplio, pero ¿cómo estás apreciando la situación que vivimos? Bienvenido a Radio 1. Estimado Fernando, buen día. Aunque creo que no son buenos días para que en realidad, ¿no? Me da la impresión, Fernando, de que a pesar de que siempre comentamos y decimos de que hemos tocado fondo, en realidad parece que nos equivocamos. Y de la situación tan lamentable para la institucionalidad democrática, y me parece que la comentamos la semana pasada, hemos ido varios escalones hacia abajo, y en realidad ahora sí te puedo decir, no sé si ese es el fondo, o es que hay una circunstancia o una situación mucho peor que la que estamos viviendo. Porque cuando se enfrentan situaciones de crisis como las que el Perú lamentablemente en los últimos tiempos ha vivido de una manera intensa y recurrente, siempre es posible decir de que eso va a ser superado si es que hay una visión política, una visión institucional y que puede dar una respuesta y una alternativa a cómo superar ese momento. Creo que lo que aquí más me preocupa, Fernando, es la absoluta inexistencia de las autoridades que la semana pasada asumieron el poder por esa sucesión constitucional tras el golpe de Estado de Pedro Castillo. No me termina de dejar de sorprender la absoluta ceguera política de la presidenta Boluarte, la absoluta desubicación a la condición de casi desaparecido del primer ministro y de todos los ministros que han sido designados, capaz levantando una excepción en el caso de Alberto Otárola, que creo que comenzó a desarrollar algún tipo de acción política y que parecía ser él más bien de hecho el primer ministro, pero claro, frente a un desborde, a una situación sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de alternativa de diálogo, digamos, por más que tengas 3, Alberto Otárola en el gabinete, en realidad de poco va a servir, más aún si es que la respuesta que se ha tenido ha sido una respuesta extremadamente represiva, ¿no es cierto?, extremadamente violenta, una respuesta de cero diálogo. Digamos, el primer ministro se sigue tomando fotografías en su oficina de la calle Carabaya, ¿no es cierto? Los ministros en este momento ya va a ser imposible que tomen una alternativa de pretender un diálogo en las regiones, porque creo que en ese momento simplemente son personajes repudiados. Por lo tanto, lo que debió ocurrir tras la sucesión de Dina Boluarte, una situación en la que era extremadamente crítica, pero a lo extremadamente crítico se sumaba el hecho de que no había mucho tiempo. Creo que desde el primer momento, desde que Dina Boluarte se presentó al Congreso de la República y dijo que se iba a quedar hasta el 2026, me parece que ha sido una sumatoria de errores políticos graves y de una ceguera que en realidad lamentablemente la clase política peruana nos tiene acostumbrados, y simplemente el San Benito de tomar alternativas represivas, ¿no? El terruqueo que ha venido inclusive desde la propia presidenta de la República, y nos termina colocando en una circunstancia en la que tenemos, me parece que se ha contabilizado ya 21 muertos. Exacto. ¿No? Y nadie puede afirmar de que eso sea
el número definitivo de víctimas totales de una situación que creo que en este momento nadie controla. Y eso me parece que es lo peor, ¿no? Eso me parece que es lo peor. ¿Y qué habría que hacer? O sea, es decir, al punto que hemos llegado, porque Dina Boluarte juramenta y desde el inicio no le da una vuelta a la tuerca a lo que estaba programado y jura por el 2026, cuando debió haber dicho soy un gobierno de transición y vamos al adelanto de elecciones, pero trató de arreglarlo, dijo, para el 24 cuando ya la calle prendía. Sí, y luego ahora viene con el 23, pero con un debate en el Congreso que la verdad es otro tema que tendríamos que analizarlo a fondo, pero por el lado del Ejecutivo, ¿cómo cambiar eso con una falta de empatía que van sintiendo los peruanos con quien reemplaza a Castillo? Sí, absolutamente. Y me parece, Fernando, que no solamente es una falta de empatía, digamos, capaz puedes tener una falta de empatía, pero sí una claridad política, ¿no es cierto? Pero me parece que lo peor que estamos viendo es que no hay ningún tipo de identificación con los problemas y creo que no tienen ninguna idea de qué hacer en el gobierno. Que es lo más lamentable. Creo que en este momento yo tengo la impresión de que se tiene que garantizar un proceso de transición democrática y lamentablemente es Dina Boluarte la que tiene que liderar ese proceso, ¿no? Pero creo que Dina Boluarte está en este momento, no sé si llamarlo oportuno, pero creo que es el momento necesario que tiene que ser algún tipo, primero, de correcciones en la conducción política de su gobierno, digamos. Creo que el señor Pedro Angulo no tiene nada que hacer. Tiene que colocar ahí una persona que primero se identifique con la realidad que estamos viviendo y que le dé alguna alternativa, primero de diálogo y de sentarse a conversar y a negociar con los sectores, no solamente políticos, embarrados con la corrupción en el Perú, sino también con aquellos que pueden representar los intereses de la gente que se está movilizando y que está exponiendo este proceso de casi insurrección que estamos viviendo en nuestro país. Ese tema también es complicado, Fernando, porque me parece que no es posible identificar en ese momento que haya un grupo político que esté liderando esto. En realidad yo creo que es la más absoluta explosión de circunstancias diversas y de causas diversas que está llevando a la gente a las calles en muchos departamentos de este país. Pero justamente para eso se necesita alguien que tenga un nivel de identificación con esa problemática y que tenga la capacidad de tender algún nivel de puente y de mensaje claro. Digamos, justamente el resumen que tú hacías, Dina Boluarte está hace una semana o menos en el poder y en realidad no sabíamos exactamente qué cosa es lo que quiere. Dijo una cosa en el Congreso, al día siguiente planteó otra cosa porque ya comenzaban las presiones y movilizaciones, a los 3 días otra vez dijo otra cosa, y en realidad lo más importante que puede haber en la política es la comunicación, ¿no es cierto? Y la posibilidad de lanzar mensajes claros y lo suficientemente concretos para que la gente de un país tan diverso como el Perú, ¿no es cierto?, que está viviendo desde hace mucho tiempo un proceso de desinformación simplemente espectacular, tenga una idea clara de qué cosa es, cuál es la hoja de ruta que está planteando un gobierno. Pero si en un día escuchamos una cosa a la presidenta, más tarde el ministro de Justicia ha dicho otra cosa, el premier dice otra cosa, mira, en realidad vivimos en un despelote que creo que simplemente nos está llevando a una suerte de despeñadero sin límite. Claro, la realidad, Carlos, la realidad ha demostrado que no necesitábamos un gobierno improvisado. Necesitamos por la emergencia que se vivió con la salida de Castillo, necesitamos un gobierno más afiatado y no tan técnico como el que se ha presentado y más político para dialogar y conversar y enviar mensajes. Incluso el propio debate, me imagino, en el Consejo de Ministros tiene que ser elevado más al tema político que al técnico. Sin duda alguna. Sin duda alguna, creo que ese fue el primer gran error de Dina Boluarte, ¿no es cierto? De pensar de que lo que se requiere, ¿no es cierto?, Estado. En realidad ese asunto no se iba a resolver en la primera semana ni en el primer mes. Ese asunto ha sido efectivamente largamente lesionado por el gobierno de Castillo, pero creo que debió entender que lo que se necesitaba es
un recambio absolutamente político, de conducción política de un país que estaba en el despeñadero, ¿no es cierto? Pero claro, se equivocó. Y por eso tenemos un gabinete, ¿no es cierto?, de gente que no tiene ningún peso político, comenzando de nuevo por el primer ministro, que lanza mensajes absolutamente contradictorios día tras día, y que por lo tanto no se hace cargo de una situación que se ha ido empeorando en sus narices, y frente a lo cual tomaron la peor alternativa, que es disponer un proceso de represión abierto, abusivo, totalmente desproporcionado, porque creo que eso sí habría que decir, estimado Fernando, lo que ha ocurrido en esos días, digamos, no es el resultado de la casualidad. Si le aplicamos el mismo estándar del 2020, de noviembre del 2020, es evidente que lo que ha venido ocurriendo son disposiciones superiores, que han sido avaladas por las autoridades políticas, y eso me parece que es un dato que tiene que ser en un pronto plazo ser sometido a un curso de investigación de carácter penal, ¿no? ¿Y cómo vamos a que se asuman esas responsabilidades? Mira, yo creo que lo primero acá es que tengo la impresión que lo primero que tiene que ocurrir es que Dina Boluarte tiene que hacer un reajuste de su propio gabinete. Eso en primer lugar. Creo que en segundo lugar, el Congreso de la República, tú mencionabas que hay que hacer un análisis de fondo. Sí, claro, el Congreso de la República es tremendamente y desde muy lejos uno de los principales responsables de la crisis, y ahora lo estamos viendo. No quieren tratar de manera célere el tema del adelanto de elecciones. No lo quieren hacer, a pesar de que es un país que se está incendiando, a pesar de la cantidad de muertos, ¿no es cierto? Hay todavía discursos dentro del Congreso de la República de que esa es la alternativa que se tiene que tomar, la represión indiscriminada. Por lo tanto, me parece que ahí la presidenta y el Poder Ejecutivo tienen que dar una posición lo suficientemente sólida, fuerte, que no la está teniendo en ese momento. Creo que el Congreso los está derruqueado, y por lo tanto pareciera que hemos decidido cerrar todas las puertas y lanzar el Perú al abismo. De verdad estoy no solamente conmovido, sino muy preocupado por el futuro de nuestro país, y lo que peor veo, Fernando, es que podemos estar peor. Eso es lo que creo en este momento. Lo que conversamos la semana pasada, que decíamos más bajo, y siempre lo hemos dicho, no podemos estar peor, y cada vez pasan cosas peores y el país sigue aguantando, pero lamentablemente sigue habiendo muertos. Acaban de confirmar el 8º muerto en Ayacucho, la cifra, lamentablemente, y eso no hay que verlo solo en números, son 22 vidas de gente que salió seguramente a protestar, pero regresa a casa en un ataúd. Eso es lo más terrible que puede ocurrir, Fernando. Eso es lo más terrible que puede ocurrir, ¿no? Y como te darás cuenta, alguien ayer muy tarde leía en el Twitter algo que creo que es más o menos cierto. No siempre las comparaciones en la política son buenas y recomendables, pero el 2020, ¿no es cierto?, tras la muerte lamentable de Inti Sotelo y de Brian Pintado, renunciaron todos los ministros, renunció un presidente de la República. Acá nadie renuncia, Fernando. Claro, y yo justamente me decía, y te voy a quitar un par de minutos más, y yo me decía, cuando vieron las primeras muertes, mínimo el ministro del Interior debe renunciar. No renunció, lo han mantenido, lo ha protegido todavía el Congreso. Y a esa hora mínimo, está en duda lo de Dina Boluarte, pero el premier tiene que ser cambiado inmediatamente. Las declaraciones que da, lo que dice, desconectado de la realidad, es un Antero Flores. Mira, sí, es un tipo absolutamente desubicado, ¿no es cierto? Yo conozco a Pedro Angulo, es un abogado, penalista, fue fiscal, pero digamos, puede que tenga algún tipo de virtud, pero en realidad las virtudes que tiene no sirven absolutamente para nada para el momento y para las circunstancias que el Perú está viviendo. Y no sé si la presidenta se da cuenta de eso, o finalmente comparte esa suerte de desubicación con el primer ministro, pero esa puede ser la circunstancia que termine de empeorar una situación, a lo que veníamos conversando en un primer momento, digamos, la sensación de que todo puede estar peor, puede tener un límite si es que vemos como se dice, una luz al final del túnel. Acá en realidad no estamos viendo esa luz, ¿no es cierto? No estamos viendo esa luz, y los que están a cargo del Estado y del Perú, en realidad están mirando a cualquier lado, menos
a generar una alternativa política frente a esta situación. Solamente para cerrar, porque sé que estás con el tiempo y tienes una audiencia a continuación, Sí, pero sí. solamente para cerrar, cuando murió Inti Brian, cayó Merino, asumió Sagasti, se habló de una reorganización de la policía. Se habló y le impidieron por todos lados, incluso la investigación, que tú eres parte de la investigación de los sucesos, pero una reorganización de la policía que tiene que tener una capacidad y una diferencia en sus temas de actuar en el tipo de situaciones en que se ven inmiscuidos con la sociedad, con los civiles. Sí, pero mira, en realidad ese es un tema absolutamente vigente desde hace mucho tiempo, pero claro, si designas un ministro del Interior que para ser comandante general de la policía hace solo 3 años atrás, se llevó de encuentro a casi 15 promociones, por lo tanto me parece que no estás poniendo a la persona indicada, ¿no? Que pueda ser la cabeza política en el proceso de liderar una alternativa de renovación o de reforma. Creo que esas cosas no se están viendo, ¿no es cierto? Creo que esas cosas no se están viendo, ¿no? Ojalá que termine de imperar un mínimo de sensatez, ¿no? De sensatez política, y que estos 21 o 22 fallecidos, tristemente fallecidos, sean, pues, ojalá la base de un nuevo momento, de una nueva alternativa, y que y por lo menos se abra sobre esta trágica situación un proceso de transición que solamente puede estar asentado en un proceso de diálogo, ¿no? Es impresionante que eso no ocurra. Digamos, de nada sirven las fotos en Palacio con los partidos políticos, ¿no es cierto?, que están hasta el cuello vinculados a los temas de corrupción, si no hay una apertura de puertas a un diálogo, no para la fotografía, sino para la alternativa política concreta, que es lo que en ese momento estamos necesitando. Carlos, gracias por acompañarnos. Un abrazo. A ti, Fernando. Hasta pronto. Gracias.